Un feliz sábado, amigos, qué bueno poder saludarte una vez más en Lecciones de Esperanza, donde tenemos la oportunidad de compartir el resumen de nuestro estudio diario de esta semana y estamos con un invitado especial, nuestro amigo Kelvin Caballero. Él es estudiante de Teología de la Universidad Adventista de Colombia, la UNAC, y está por acá en Visión Global para compartir también este interesante relato. Kelvin, buenos días, bienvenido a Lecciones de Esperanza. Sí, estoy muy contento de estar acá, de que me hayan invitado a poder repasar de esta hermosa lección que Dios tiene para nosotros esta semana. Quédese con nosotros, ya regresamos con Lecciones de Esperanza, vamos a disfrutar de un mensaje musical. Si piensas que no hay remedio para tu dolor y al abismo vas, cayendo sin solución, estás tan afligido que no quieres entender que Jesús está dispuesto a restablecer tu ser, de tu vida y de tus planes. Perdiste ya el control, están abiertas las heridas de tu alma y corazón en medio de tu dolor, en medio de toda tu aflicción. Alza tu cabeza y dile a tu corazón que obre por fe y no por visión en medio de tu dolor. Hay un Dios que solo es amor y paz. Clama en oración y Él oirá tu voz en medio de tu dolor. Cuando lleguen las pruebas y llenen tu vida de tentación, estás tan abatido y llena tu alma de aflicción. Aunque en negras sombras andes, no debes dudar jamás que salvo en los tiernos brazos de Jesús puedes estar. Él te librará de tristezas, te librará de inquietud, y aunque vinieren las pruebas, en Él encontrarás la luz. En medio de toda tu aflicción, alza tu cabeza y dile a tu corazón que obre por fe y no por visión en medio de tu dolor. Hay un Dios que solo es amor y paz. Clama en oración y Él oirá tu voz. A mitad de tu camino gris, en la sombra del dolor febril, cuando no hayan sueños para ti, en medio de tu dolor, en medio de tu dolor, alza tu cabeza y dile a tu corazón que obre por fe y no por visión en medio de tu dolor. Hay un Dios que solo es amor y paz. Clama en oración y Él oirá tu voz en medio de tu dolor. Estás solo en medio de tu dolor. A tu lado está Dios. En medio de tu dolor. Él siempre escuchará tu voz. Confía siempre en tu Señor en medio de tu dolor.
Estamos de vuelta con lecciones de esperanza, aquí a través de Visión Global Radio y nuestro canal en YouTube, Visión Global Media, donde te invitamos a que puedas compartir esta transmisión con tus amigos y participar también con nosotros del repaso de esta semana, hablando de Esther y Mardoqueo, dos personajes que eran parte del pueblo judío que se encontraba ¿verdad? En el imperio Medo-Persia. Eran muchos años de estar fuera de casa y tenían muchos desafíos de guardar los principios y las leyes, ¿verdad?, de Dios en un lugar difícil, ¿verdad?, con otras costumbres, otros principios, otras prácticas, otra cultura. Compártenos qué te ha parecido el estudio, el inicio, ¿verdad?, de estos dos personajes que dan un testimonio, que cumplen la misión. Sí, me parece interesante que ya se había mandado un decreto de que los judíos podían regresar a donde ellos eran. Pero Mardoqueo y Esther no van, se quedan ahí. Entonces es como algo interesante porque no se fueron, que los mantuvo a quedarse ahí. Entonces el libro de Esther tiene, podríamos decirlo así, muchas casualidades. Casualidades se quedaron. Qué casualidad que la reina Vasti no quiere ir en presencia del rey y la destituyen. Qué casualidad también que los consejeros le dicen busca una nueva esposa. Y después qué casualidad que Esther está ahí y Mardoqueo, qué casualidad que trabaja como portero. O sea, muchas cosas ahí que uno dice, wow, o sea, todo parece casualidad. Pero y lo interesante es que el libro de Esther no menciona a Dios, la palabra Dios. Pero en todas esas casualidades que uno puede decir, wow, qué interesante, ahí se puede ver, curioso, ahí se puede ver la mano de Dios obrando en cada momento. No fue la reina Vasti, entonces Esther tuvo que entrar ahí, Mardoqueo escuchó, o sea, todo eso Dios lo fue moviendo para que pudiera hacerse una misión, y eso lo describe el libro de Esther. Así es, definitivamente. Esther y Mardoqueo se encontraban fuera de su nación, fuera de su país, un país que veneraba a Dios, que guardaba los mandamientos, que tenía principios, reglas establecidas, la adoración a Dios. Y Esther y Mardoqueo conocían todo ello, y a pesar de tener una influencia, ¿verdad?, externa de otras costumbres, otras prácticas religiosas, se mantuvieron guardando sus principios. Y también Mardoqueo era un buen consejero, era el tío de Esther, y estaba atento también a que Esther pudiera actuar con prudencia, con buen juicio. Conocía a su sobrina, sabía que a ella la iban a llamar, la preparó para ello, y ella también tenía temor de Dios. Es importante, ¿verdad?, donde quiera que nos encontremos, poder mantener estos principios que son inalienables, ¿verdad? No se limitan a una frontera, sino que forman parte de nosotros. De donde quiera que nos encontremos, debemos actuar de la misma manera. Esto vamos a estarlo comentando en Lecciones de Esperanza a continuación, en nuestra siguiente parte. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Estamos de vuelta con Lecciones de Esperanza a través de Visión Global Radio y Visión Global Media en YouTube, compartiendo con nuestro amigo Kelvin Caballero y viendo puntos importantes acerca de la lección de esta semana de Esther y Mardoqueo, que se encontraban lejos de casa. Pastor. Sí, Esther y Mardoqueo estaban... O sea, se nos hace difícil empatizar con los judíos, porque no entendemos, ¿ya? Creo que los que nos pueden entender más son las personas que han salido de su país buscando algo mejor. Solo que los judíos no eran buscando algo mejor, sino que los llevaron cautivos. Exacto. Entonces, se nos hace difícil entenderlos. Otros creemos que es mejor un país donde sea reinado por la ley de Dios. Entonces, donde todos los adventistas o los cristianos estén unidos en un solo país, ahí no va a pasar nada, todo el mundo va a ser fiel. Y puede sonar bien,
Pero vemos que el pueblo judío era un país así, ¿ya? Y lo que pasaba era que había idolatría, y creo que muchas veces no seguían la ley de Dios. Entonces, estar todos unidos con una religión no implica que se va a estar guardando o amando a Dios o adorando a Dios como se debe, ¿ya? Entonces, se nos hace difícil, se nos hace fácil ahora en la iglesia guardar el sábado, por ejemplo. Y en un contexto cristiano, guardar el sábado. Estoy en una universidad adventista en donde no tengo que preocuparme por el sábado, por cosas, exacto, por comida, no voy a comer puerco, así, no. Entonces, pero cuando estoy en un lugar que no es adventista, ¿cómo yo me comporto? ¿Ya? Yo sé que hay jóvenes que están en instituciones no adventistas, en universidades que no son adventistas o no son cristianas. ¿Cómo yo me comporto ahí? ¿Ya? Y ejemplo de eso tenemos a Daniel, que Daniel estuvo también cautivo y él se mantuvo fiel. Primero no comió la comida del rey, luego los 3 amigos decidieron no inclinarse ante la estatua de oro que había hecho Nabucodonosor. Y luego cuando a Daniel el decreto que habían hecho, él decidió orar y hacerlo como todos los días, y decidió hacerlo y lo iban a echar al foso a los leones, y él mantuvo su fe, lo mantuvo. Entonces es importante entender de que no es que nos obliguen a guardar algo, o que nos obliguen a seguir la ley, porque en un contexto cristiano lo hacemos, pero cuando nos vamos de ese contexto cristiano, ¿cómo nos comportamos en un ambiente donde no hay nadie cristiano? Donde mis principios son atacados por Satanás, donde tengo que tomar una decisión si adorar o no, ¿ya? Si tomo este cigarrillo o no, o si bailo, o si canto esta música o no. Entonces se me ataca, ¿ya? Y no sé si me gustaría leer este versículo, Isaías 29:13, que habla algo muy lindo y dice: pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces vemos que lo importante para Dios es que nos acerquemos a Él de corazón, de verdad, no diciendo, no hablando o no siguiendo mandamientos humanos, ¿ya? Sino hacerlo de corazón. Y es por eso que pues, no importa dónde nos encontremos, si amamos a Dios de todo corazón, si conocemos cuál es realmente nuestra ciudadanía, ¿verdad? Que no es Panamá, o sea, políticamente somos panameños, ¿verdad? Sin embargo, nuestra ciudadanía debemos estar claros de que no es de aquí, no es terrenal, sino que es celestial, y el Señor a nosotros nos pone direcciones, instrucciones para que nos vaya bien, para que le honremos donde quiera que estemos. Por eso no importa en qué lugar terrenal nos encontremos, donde estemos somos ciudadanos celestiales, ¿verdad? Y allí entonces nuestras prácticas debemos manifestarle, y como tú mencionas, no es lo mismo estar en un ambiente religioso, ¿verdad? O salir de él y guardar los mandamientos, guardar tus principios bíblicos, guardar el sábado, cuando de pronto tienes que hacer alguna actividad en el día de sábado que no tiene que ver con adoración a Dios. Entonces, ¿cómo nos comportamos? Por eso es que en esta lección aprendemos que no importa dónde estemos, debemos guardar estos principios, así como los mantuvo Mardoqueo y Esther, que también menciona en el repaso de esta semana que ellos no mencionaron públicamente, ¿verdad? que eran ciudadanos de judíos, o sea, el rey no sabía que ellos eran judíos, pensaban que eran de allí mismo. Eso lo vamos a compartir luego del siguiente cambio aquí en Lecciones de Esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza.
Estamos de vuelta con más de Lecciones de Esperanza a través de Visión Global Radio. Y es interesante, ¿verdad?, cómo Esther y Mardoqueo, estando en un país extranjero, manifiestan su fe, pero quizás Esther necesitaba un poquito de apoyo. Vemos que se da el decreto, Mardoqueo está en contacto con ella y sin embargo la motiva a su sobrina, ¿verdad?, o a su criada, cómo estaba sucediendo lo que acontecía realmente, ¿verdad?, en aquellos tiempos, y habla con ella y entonces anima, exhorta a que su fe pueda también manifestarse o pueda proyectarse o ejercer esa fe. Sí, Mardoqueo se entera del decreto, ¿bien?, de que iba a pasar, que iba a ser Asuero con Amán. Y ahí se entera de que Amán iba a matar a los judíos. Entonces, Mardoqueo empieza y llama a alguien que le manda un mensaje a Esther. ¿Bien? Entonces, le cuenta todo. No solo eso, sino le da hasta una copia del decreto. Y allá fue el mensajero. Y le llega a Esther todo. Y el mensajero le cuenta y le enseña la copia. Imagino que Esther lo lee. Y ella entiende, se preocupa, pero manda a decir para atrás que no, o sea, que no iba a poder porque había una ley en los persas, que era el que se presentaba frente al rey sin invitación, debería morir. Es decir, el rey tenía que mandar una invitación a alguien para que se presentase ante él. O si alguien se presentaba, él tenía que extender su cetro. ¿Ya? Cuando extendía su cetro era que sí podía, sí lo aceptaba. Pero si no, si el rey no te llamaba y te presentabas, te podían matar, te mataban. Era una ley persa. ¿Ven? Entonces, ella le dice eso a Mardoqueo: no puedo, por esto. Y Mardoqueo le responde y le dice: Esther, mira, si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Va a llegar salvación de algún lado. Pero, ¿quién sabe si en este fue el momento por el que estás ahí? O sea, le dijo, esta es la hora. Puede que esta sea la hora por la que Dios te puso ahí. Entonces, ella comprende el mensaje de Mardoqueo y toma la decisión. Ejerce fe en ese momento. Y su fe se anima, porque ella tambalea. Porque su muerte, o sea, era entre vivir o morir. ¿Qué desea uno siempre? Vivir. Entonces, su vida estaba en riesgo y tambalea, pero Mardoqueo... Ella da una orden importante luego de eso. Sí, su fe se vuelve fuerte y después le manda a decir a Mardoqueo: ayunen, oren por mí, y yo voy a estar orando también. Las doncellas. Y el versículo me gusta cómo termina y dice: si perezco, que perezca. O sea, yo voy a presentarme ante el rey y si me tienen que matar, que me maten, pero yo voy a cumplir la misión que se me había encomendado. Así es. Lo que debía hacer. Y ella lo decide tomar y vaya sin miedo a cumplir la misión. Ella hace su parte. Es interesante, ¿verdad?, que necesita ser animada en ese momento o recordar lo que ella ya cree y sabe que si ora, si ayuna, ¿verdad?, el poder de Dios se va a manifestar. Si le oras, el Señor está presto para ayudarte, para socorrerte. Y es allí donde también nosotros debemos pensar, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué oportunidades tenemos? ¿En qué circunstancias nos encontramos? ¿Cómo podemos cumplir la misión? No te pongas a ver las limitaciones o las barreras que están al frente, pero sí podemos orar por ellas para que Dios pueda hacer esa parte que nosotros no podemos, ¿verdad?, que escapa de nuestras manos, pero el Señor en su poder sí puede realizarla. Vamos a continuar con la conclusión de nuestra lección de esta semana aquí en Visión Global Radio. Nuestro contenido en Instagram espera por ti. Síguenos, comenta y comparte los mensajes que con mucho gozo publicamos diariamente. Visión Global Media, la voz de la esperanza. Estamos de vuelta para la parte final de Lecciones de Esperanza y vamos a hacer énfasis ahora en este milagro, ¿verdad? El desenlace de nuestra lección de esta semana de Esther y Mardoqueo. Dios actúa de manera providencial. Se da pues
no se puede abolir el decreto dado por el rey Asuero. Sin embargo, se emite otro decreto que permite a los judíos poder defenderse. Poder estar, ¿verdad?, atentos, y pues allí se ejerce también la fe, pero un milagro también de Dios. Sí, es un poquito parecida a la historia de Daniel, que un decreto no se puede quitar, pero se hace otro. Y pasa eso, vemos que la obra que hizo Esther sí valió la pena. Al final se hace un decreto, como tú decías, para defenderse. Y se defendieron, el pueblo de Israel se defendió. Y algo interesante que menciona el libro de Esther es que muchos de los otros pueblos se hacían judíos, ya que ellos miraban ese milagro que había acontecido, de cómo se protegió al pueblo judío desde el decreto que había puesto Amán, como los acontecimientos, o sea, ellos se sorprendieron y muchos se volvieron judíos gracias a esos acontecimientos. Sí. Entonces, Dios, o sea, vemos la labor de Esther, y que gracias a eso pasó un milagro. Dios hizo Sí, porque la acepta, o sea, Asuero la ve y extiende su cetro, y la acepta, y sabemos el desenlace, sabemos la historia, y eso es un milagro. Sí. Y gracias a eso, muchas personas que no eran judías se convierten. Mira que aquí en este momento nos damos cuenta por qué entonces Mardoqueo y Esther permanecían en Israel. O sea, tenían una misión, no regresaron cuando podían obtener la libertad en un determinado tiempo. Sin embargo, para esta hora estaban cumpliendo la misión al permanecer allí. O sea, no solamente estaban trabajando para el rey Asuero, sino que también estaban cumpliendo la misión por la cual el Señor tenía un propósito. Sí, y como decía, es importante eso. O sea, ellos no se fueron por algo. Podríamos decirlo así, casualidad. Pero no, o sea, Dios los mantuvo ahí por algo. Así es. Por algo pasaron todos esos acontecimientos en el libro de Esther, para llegar a esa hermosa victoria, podemos decirlo así. Y vemos que al final celebran una fiesta, fiesta de Purim, para conmemorar, celebrar la victoria que tuvo el pueblo judío. Y no lo ven como el pueblo judío, sino que como Dios los protegió en ese momento. El milagro que hizo Dios, y por eso celebran esa fiesta. Mira que hay una cita del libro Profetas y Reyes, la página 443, que dice que en el día señalado para su destrucción, los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos. O sea que no tuvieron que defenderse, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Impresionante, ¿verdad? Ellos estaban listos, ¿verdad?, también para defenderse, pero Dios iba delante de ellos. La misión se había cumplido, el propósito se había dado, no fueron destruidos, porque hubo alguien que estuvo dispuesto a ir adelante, liderizando, confiando en las promesas de Dios, confiando en que su Dios era poderoso y no importaba dónde se encontraran, si estaban lejos, pero no estaban lejos de la protección divina. Y eso es lo que debemos recordar como cristianos. Independientemente en dónde estemos, las circunstancias, todo lo que hemos hablado de si debo decir quién soy, si debo proclamar quién soy, cuándo debo hablarlo, cuándo debo hablar de Dios. Recordar que en cada momento de nuestra vida está ahí Dios protegiéndonos. Así como Esther y como Mardoqueo, que Dios los protegió, que su vida fue guiada para esta misión. Y que al final se vio la mano de Dios en la victoria del pueblo judío, en cómo los protegió. Entonces, no debemos tener miedo a qué pueda pasarnos, ¿ya? Porque Dios está con nosotros. La misión que debemos de cumplir no es una misión hecha por hombres, sino es una misión que Dios dio. Por ende, Dios va a estar protegiéndonos. Y no debemos tener miedo, debemos estar confiados de que Dios nos va a ayudar y nos va a ayudar a alcanzar la victoria. Definitivamente. Dice la escritora cristiana Ellen White que si hubiere más oración
entre nosotros, más ejercicio de la fe, pudiéramos haber avanzado más y con más inteligencia espiritual de lo que hemos avanzado hasta ahora. Pero necesitamos depender más de Dios que de nosotros mismos. Y eso es lo que hace la diferencia, hizo la diferencia también. Sí. Recuerda que todo se manejó por oración. Oren, ayunen. Y Esther le dijo eso. Yo voy a ir, pero oren y ayunen. Oren por mí y yo voy a orar. Y eso es importante. O sea, ahí se enfatiza, aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios, se puede ver la mano de Dios ahí. En cada situación. Y se puede ver cómo los judíos confiaban en Dios. Cómo Esther y la creencia de Esther, su fe, ella confiaba de que Dios la iba a proteger. Exactamente. Y eso fue lo que pasó. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en esta hora aquí en Lecciones de Esperanza. Esperamos que puedas quedarte con este mensaje en tu corazón. Y para finalizar, me gustaría invitar a nuestro amigo estudiante de teología, preparándose también para servir al Señor, que pueda dirigirnos en oración. Ok, oremos. Amante Padre que mora en la altura de los cielos, Dios, tú tienes una misión para nosotros de predicar tu evangelio, de buscar a las personas que están en las tinieblas y llevarlas a la luz. Y hay desafíos difíciles que podemos estar en lugares en donde nuestra fe es atacada, pero Dios, debemos estar confiados de que tú nos vas a proteger, de que tú vas a guiar nuestra vida y de que tú vas a hacer que podamos predicar el evangelio en donde estemos. Ayúdanos a poder cumplir tu misión y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Kelvin, por estar con nosotros aquí en Lecciones de Esperanza. Gracias por permanecer en la sintonía y te invitamos para que puedas seguir con nosotros. El próximo sábado estaremos con la conclusión de esta lección interesante, cumpliendo la misión aquí en Visión Global Radio. Un saludo de parte también del pastor Moisés González para toda la audiencia de Visión Global. Este y más contenidos de Esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.